Como ha dicho Konrad Lorenz, la historia del hombre es la historia de una creciente desinhibición que se extiende desde el lanzamiento de piedras por los cavernícolas hasta el lanzamiento actual hecho por los nuevos cavernícolas de misiles, ¿no? Toda esa trayectoria, que es bastante extensa, es la trayectoria de una desinhibición. El Raymond Dart, ¿no?, el descubridor del Australopithecus africanus, ¿no?, que causó sensación en 1924, es un descubrimiento que se realizó en África, y yo supe por primera vez de este hallazgo cuando asistía a las clases que impartía en San Marcos el que por entonces era asistente de Arguedas, porque Arguedas ya no daba clases. Me refiero al doctor Emilio Mendizábal Lozac, que tenía a su cargo la cátedra de antropología, ¿no? Y él, muy didácticamente y con muchas noticias, nos expuso este hallazgo del Australopithecus africanus, ¿no? Y él se reía porque los sabios del establishment, ¿no?, que quisieron desautorizar a Dart, que era un gran anatomista, ¿no?, diciéndole en primer lugar que eso de Australopithecus africanus no era buen latín y que primero pues pusiera bien los nombres en latín, etcétera, ¿no? Pero después se demostró que el hallazgo era muy importante y que Dart sabía lo que hacía y lo que decía, y al margen del latín, ¿no? Bueno, en un libro que se titula Aventuras con el eslabón perdido, que ha publicado el Fondo de Cultura Económica, este es el libro de Dart, Raymond Dart, ¿no?, repito, un gran anatomista. Dice, la postura erecta del hombre es por sí misma la expresión concreta de su señalado éxito en el pillaje. Sobresalió y se consolidó por la técnica defensiva y ofensiva de arrojar piedras y blandir una masa, técnica necesaria para atacar y matar a la presa y que solo podía utilizar en la posición vertical. Esa es la gran importancia que tuvo en nosotros la bipedestación, el hecho de adquirir este carácter bípedo, ¿no?, el hecho de estar en posición erecta. Esto es básico y fundamental y se olvida. Pero desde ese momento, con las primeras armas, comenzaron las primeras prótesis. Imagínense una historia que no es muy extensa, ¿no? No es muy extensa, algunos miles de años, que no son nada en la historia que son algo en la historia de la humanidad, pero no son nada en la historia de la evolución, ¿no? Claro. A partir de ahí, entonces, comenzó paulatinamente la adquisición de prótesis. Imagínense, hasta llegar a la época actual. Nunca ha sido más protético que hoy el ser humano. Y también en esa medida nunca ha sido más dependiente. Porque la prótesis tiene una doble valía, ¿no? Por una parte, facilita una serie de cosas, ¿no?, y nos ahorra una serie de afanes. Pero por otra parte, inhibe en nosotros lo que sin prótesis pudiera tener curso. Esto es muy importante. La era digital y el advenimiento de la videocracia ha pues inhibido completamente la lectura y el pensamiento y el razonamiento, ¿no? Como dijo muy bien Mario Bunge, y ha insistido en eso, y la gente no quiere oír eso porque no le conviene oírlo. Toda innovación no solo trae bienes, trae también males. Y para Bunge, el hecho más sobresaliente entre los inventos del siglo XX es, como digo, además no solamente lo ha dicho Bunge, lo han dicho muchos otros, es la computadora, evidentemente. En eso tenemos que estar todos de acuerdo, ha sido un descubrimiento sensacional.
Pero la computadora rapidísimamente se convirtió en una nueva prótesis. Entonces, ¿ustedes se imaginan al ser humano actual sin computadora y sin celular? No. Y el celular y la computadora son dos prótesis esclavizantes. Y lo peor es esto, ¿no? Como decía Bunge, que no hay una relación entre lo que significa tecnológicamente el celular y la computadora, que es un adelanto increíble, y el adelanto del ser humano. Ha dicho Bunge con mucha razón que ver este espectáculo de miles y millones de seres humanos que pasan horas de horas mirando la pantalla del monitor, ¿no? Y con la computadora pues ahí todo el día, ¿no? Eso es exactamente ver a un cavernícola, ¿no? Frente a un invento extraordinario. Y no hay ninguna correspondencia entre un hombre del Paleolítico superior y este invento extraordinario del siglo XX. O sea, es una patente incongruencia. Entonces se están dejando de lado, se están menoscabando facultades y aptitudes y sentidos que antes del advenimiento de estas tecnologías y de estas prótesis había. Y ahora hay una multiplicación de estímulos y una creciente extraversión. Yo le decía por eso, recordarán ustedes en una conversación que tuve aquí con el psicoanalista Augusto Scrivens, ¿no? Le decía que para el psicoterapeuta en general y para los psicoanalistas en particular, ahora los pacientes eran mucho menos introvertidos. O sea, ahora es mucho más difícil arreglar los problemas o solucionar las dificultades de los pacientes, porque estos pacientes dependen más de la exterioridad, dependen más de la estimulación externa y dependen mucho menos de la reflexión, del ensimismamiento, ¿no? La posibilidad de meterse dentro de uno mismo, eso es ensimismarse, un verbo pronominal que solo existe en castellano, etc. Entonces ahora el ser humano es más ligerito que nunca, tiene menos peso específico que nunca, podrá tener una cantidad enorme como tiene de prótesis, pero esas prótesis le facilitan la vida en muchos sentidos y le dificultan su progreso en muchos otros sentidos más importantes. Ahora vaya usted a encontrar a personas lectoras. Yo lo veo, ¿saben por qué les digo esto? Yo lo veo con los libros que yo he publicado, independientemente de que tengan algún valor, yo no me refiero a eso, pero me refiero al hecho de que yo he repartido algunos ejemplares, muy pocos, y luego he visto los que se venden, etc. Yo no he encontrado aún una persona que me diga, oiga, Neri, leí su último libro y vea usted, lo que usted sostiene acerca del fetichismo no me parece bien. ¿Por qué? Por esto y por lo otro, ¿no? Sin embargo, creo que lo que usted dice acerca de que el fetichismo es un fenómeno estrictamente casi masculino y que solamente es un fenómeno de ciudad o de urbe, porque en los pueblos primitivos este fetichismo sexual no existe, cosa que es así, ¿no? Bueno, y entonces eso significa pues que ha leído y que tiene pues una contrapropuesta, ¿no? Hasta ahora nadie. Entonces eso es indicativo, porque hace 10 años, hace 15, y el primer libro que yo publiqué fue en 1972, y recibí cualquier cantidad de comentarios y además se publicaron. Tengo, por ejemplo, entre mis recortes periódicos un comentario extenso de Luis Felipe Engel, ¿no? Alias Sofocleto, que se ocupó de mi libro, etcétera, ¿no? Ahora nadie. Y ojo, yo no conocía a ninguno, ni tampoco iba a decirles, oye, por favor, escríbeme una recensión, ¿no? Por favor, a ver, pues para que se distribuyan. No, en absoluto. Pero eso ocurría hace 35, 40 años. Ahora no ocurre, porque, repito, hay esta creciente estimulación que hace que el hombre cada vez sea más ajeno a sí propio, cada vez, ¿no? Lo saca fuera de sí, lo extravierte, no lo introvierte como sería menester, para que se conozca bien y para que vea pues qué contenidos tiene, si es que tiene alguno, ¿no? ¿No? Ahora estamos viviendo, sufriendo todo el proceso continuo, y además es irreversible. O sea, esto que digo es simplemente expositivo. No, yo no pretendo enmendar la plana a la corriente, al uso, ni pretendo que las cosas sean diferentes, porque no van a hacerlo.
es así, y estamos viviendo esta época, esta era digital. Pero creo que hay que tomarla cum grano salis, por lo menos los que todavía practicamos, ¿no?, el oficio del pensamiento. No tenemos pues que abrir, ¿no?, o practicar esta política del boquiabiertismo, ¿no?, que está tan al uso y que no conduce verdaderamente a nada. Bien, me indican que ya el tiempo ha concluido y, como ya dije, espero pues que en el siguiente programa nuestro invitado sea el doctor Marco Martos, y si no hablamos sobre la ortografía que ha publicado la Real Academia Española, hablaremos de cosas relacionadas con la Academia Peruana de la Lengua. El doctor Martos es director de esta academia. Entonces será hasta el programa siguiente. Agradecemos a Muebles Damaris.